Hola a todos y bienvenidos un día más a Ciencia con Carmen, en el buzón de la ciencia, donde estamos intentando solucionar dudas relativas a ciencia y coronavirus y la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Hoy os traemos un formato un poco más especial porque tenemos un invitado al que vamos a entrevistar, que es un compañero que conocimos en la facultad, aunque no es bioquímico. Pues sí, hoy tenemos con nosotros a Rodrigo de Miguel Salado, que para nosotros es Rodri, porque sí lo conocimos durante la facultad y se nos hace un poco formal llamarle Rodrigo. Entonces Rodri se graduó en Ciencias Químicas en la Complutense y luego hizo en la Universidad Complutense también un máster en Ciencia y Tecnología Química y ahora está haciendo, ahora está un poco parado como estamos todos, pero estaba haciendo la tesis doctoral en Determinación de Contaminación Química en Aguas Residuales. Este tema, no sé si os acordáis, pero quedó un poco pendiente sobre que sería interesante detectar coronavirus en aguas residuales porque se podrían hacer estudios a mayor escala y saber qué porcentaje de la población realmente está contaminado de una forma más asequible. Y recientemente ha salido en los medios que la Universidad de Valencia, junto con el CSIC, están empezando un proyecto de estas características. Entonces, para saber un poco más de cómo funciona, tenemos a nuestro experto del día. ¿Qué es lo que haces entonces, Rodri? Cuéntanos. Bueno, yo como ya he dicho ya Carmela, soy químico, me especialicé en la rama de química analítica y actualmente estoy haciendo la tesis doctoral en determinación de contaminantes emergentes en aguas residuales. Yo conozco sobre todo del tema de cómo analizar esos contaminantes emergentes en aguas residuales. Aparte de virus, como actualmente han comentado, antes de hace ya mucho tiempo se iba trabajando con muchas moléculas y con muchos otros compuestos. Y Rodri, exactamente, ¿qué son los contaminantes emergentes? Cuando te refieres a contaminantes emergentes, ¿qué es lo que es? Contaminantes emergentes son compuestos que llevan existiendo durante mucho tiempo en nuestro ambiente, en nuestro día a día, pero que se está empezando a ver actualmente su potencial peligro como contaminantes, como puede ser los microplásticos son un ejemplo de contaminantes emergentes, antibióticos, hay muchos ejemplos de antibióticos, pinturas, todas aquellas cosas que normalmente utilizamos en el día a día, que no éramos conscientes de su peligro, actualmente nos estamos dando cuenta. Vale, pues es un contaminante emergente. ¿Y entonces vosotros en qué punto de la fase de tratamiento del agua detectáis los contaminantes? ¿Antes de ser depurados o después? En el caso de aguas residuales lo que queremos hacer es antes y después. O sea, antes de entrar en la planta depuradora para ver cuánto se consume, cuánto se genera y después de la planta depuradora para ver si la planta depuradora funciona correctamente y lo limpia, porque si no podría ser un peligro, eso acabaría en aguas de ríos, acabaría incluso en aguas de consumo, porque en torno al 50-60% de las aguas que nosotros consumimos a diario son recicladas, o sea, han pasado por una depuradora, entonces si no está lo suficientemente limpio, puedes llegar otra vez a tomarte esos contaminantes, que luego se acumulan y pueden dar problemas. El uso de las aguas residuales te da una idea aproximada, o sea, no exactamente, por ejemplo, en el caso de lo que yo sé que son drogas y fármacos, te puede dar una idea aproximada del consumo. Entonces, lo hacemos antes para saber más o menos a nivel epidemiológico cuánto se consume y después, sobre todo, para ver si la planta ha funcionado correctamente. Dependiendo del tipo de molécula, pues se pueden analizar muchas cosas. Se pueden analizar polifenoles. Por ejemplo, se podría hasta saber el consumo de té. ¿Quisieras tomar un poco más de té? ¡Solo media taza, por favor! El consumo de té en la población española, la población a través de los polifenoles de un tipo, si se sabe cómo se metaboliza a través de las aguas residuales. Cuando te refieres a droga, ¿te refieres a lo que en español entendemos por droga, pues cocaína, heroína, etcétera, o droga como fármaco, como en inglés se usa droga? Porque no sé si estamos en la misma página. Yo estoy con drogas ilegales, sí, pero eso puede hacer también para fármacos. Estoy con drogas y fármacos. En mi caso, estamos intentando ver más o menos un poquito, asociar eso, el consumo de drogas con los de fármacos, a ver si están realmente relacionados, etcétera. Hay estudios, pero queremos aplicarlo aquí en España. ¿Se puede detectar también alcohol? A lo mejor hábitos de alcoholismo en ciertas poblaciones o de, tabaquismo, no, supongo que por aguas residuales no se ve tanto. Entonces se puede detectar tanto alcohol como tabaco perfectamente. O sea, la idea principal de todo esto es, tú te tomas algo, tú lo ingieres, lo metabolizas, entonces esos metabolitos, si son estables y cumplen una serie de condiciones, se pueden utilizar como marcadores para ver el consumo de este tipo de compuestos. En caso de alcohol se puede hacer, distintas drogas, tabaco, café, se pueden hacer hasta de ciertos alimentos si tienen algún marcador que sea característico.
y que sea válido, se podría. Qué sorpresa. No me esperaba que se pudiese detectar No, pero en el tabaco. fondo todo se metaboliza y todo tiene un producto de desecho. ¿Y sería el desecho que causa el tabaco, por curiosidad? Pues la nicotina en este caso, pues los distintos metabolitos, mira su estabilidad en aguas residuales y demás, cuál sería el más óptimo, el más indicado, y luego ya por ahí tiras. ¿Vosotros trabajáis a nivel aguas de Madrid o incluso a menor escala? O... De momento con plantas no hemos podido acceder, o sea, se tienen que pedir una serie de permisos y demás, pero nos gustaría que fuesen del centro de España. Entonces, en estos momentos, lo que tratáis en el laboratorio, ¿de dónde proviene? De momento estamos con la optimización de la técnica, Está en proceso. en proceso. De nacer el proyecto, porque claro, supongo que para que te dejen acceder a las aguas residuales, pues tienes que presentar pues todos los procedimientos que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y que sepan que vas a ser eficiente tratando y estudiando esas aguas. Sí, se necesita mucho papeleo al final. O sea, no puede una cualquiera acceder a ese tipo de agua, a ese tipo de datos, no se puede. Que además es mucha información por lo que nos estás contando, porque se puede saber hábitos muy variados de una población que se podrían utilizar incluso con otros fines. Son un poco, las aguas residuales son las cookies de la vida real. Porque Sí, allá por donde vayas se queda registro. sí, es básicamente un registro de todo lo que se consume. Os repito, si tiene algún marcador correcto, todo lo que se consuma se puede ver perfectamente, lo cual es un peligro, claro, porque pueden saber nuestros hábitos de consumo. Y una pregunta, ¿tienes algún tipo de limitación a la hora de hacer estos análisis? Claro, dependemos de la sensibilidad de la técnica, cuanto más sensible, mejor. Dependemos también de cuánta concentración hay. Trabajamos mucho con las concentraciones, no es lo mismo. Yo quiero ver microplásticos o nicotina que si quiero ver algo que se consume menos como MDMA. Por ejemplo, las concentraciones son muy dispares, entonces es una limitación. Y que no se pueda detectar por la técnica, lo cual es más difícil, o que el metabolito sea muy poco estable en las aguas residuales. Si es poco estable, automáticamente ya nos cuesta mucho. También debe ser difícil hacer la extrapolación de si tú encuentras, yo qué sé, 2 kilogramos de nicotina en total, de un metabolito derivado de la nicotina en el agua residual. ¿Qué significa eso? Si es que, o sea, ¿cuánto excreta el cuerpo humano de ese metabolito, ¿no? Para extrapolar cuál es el consumo. ¿Eso cómo lo hacéis? A través de factores de conversión, o sea, se puede hacer directamente matemáticamente. Y luego, a través de la dosis media de un cigarro, podemos saber cuántos cigarros se fuman. Es una aproximación. Claro, va más por el consumo total, el número de cigarros, que de cuántas personas. A ver, sabes cuánto se consume, pero no sabes cuánto consume cada persona de manera individual. Se puede hacer alguna estadística, las hay, para hacer más o menos pues, cuánto consume una persona de tabaco promedio. ¿Cuánto? Pues a partir del número de cigarros, si una persona promedio consume tantos cigarros, pues tantas personas fuman. Que no es una determinación directa, es indirecta. En este ejemplo es tabaco, que bueno, que al fin y al cabo es legal. A nivel drogas ilegales puede ser mucho más interesante porque te da igual cuánto se consuma cada persona, pero el hecho de que a lo mejor en un área haya muchísima heroína o otras drogas te da ciertas pistas de a lo mejor cómo gestionar los hábitos de consumo de droga. Sí, se puede ver a nivel poblacional o por regiones, pero siempre y cuando las distintas regiones, aguas residuales que ellas vierten, vayan a distintas plantas. Si no, no lo sabes, porque si van todas a la misma se mezclan. Lo mejor de este tipo de análisis, más que en sí el número exacto, la cantidad exacta, es la tendencia. Es decir, aquí se consume más, aquí se consume menos, este día se consume más, este día se consume menos. No sabemos exactamente cuánto, pero sí sabemos cómo varía. Claro, pero ya simplemente saber presencia o ausencia para algunos metabolitos ya es fundamental, porque los microplásticos, supongo que hace unas décadas, no estarían. En el momento en el que aparece un compuesto nuevo, se va a ver pronto en aguas residuales. En el momento en el que aparece. O sea, los microplásticos aparecían, solo que no se analizaba porque ni eran los métodos ni era un objetivo. Los microplásticos llevarían existiendo desde que salieron los plásticos, en mayor o menor concentración, pero llevarían existiendo desde ahí. De las cañerías de tu casa a la planta depuradora más cercana tardas entre 12 horas y 24 horas en llegar. Entonces, es un análisis muy inmediato. Entonces, en el momento en el que aparece algún consumo de algún tipo de fármaco o de algo, automáticamente aparece en las aguas residuales al día siguiente. Seguramente ahora, como curiosidad, el paracetamol y el ibuprofeno en estas fechas deben estar... Bueno, el ibuprofeno no sé, pero el paracetamol bastante por el control de la fiebre. Como hay tanta gente contagiada, seguramente se pueda ver la tendencia de la gente contagiada a través del paracetamol. Entonces, tú estás diciendo que a través del paracetamol se puede ver más o menos la tendencia de la gente que está contagiada, pero también se puede detectar las partículas virales. Se podría intentar detectar o a través de las proteínas virales de la capa o a través del genoma, que es lo que yo creo que sería más útil. Una proteína, yo no sé su estabilidad en aguas residuales, pero con la de proteasas y demás que pueda haber, seguramente
pues acaben degradando la proteína y nos sirva. Del RNA, que creo que es un poquillo más estable, se puede cuantificar o se puede medir ese RNA. Yo lo que había leído era eso, que estaban intentando hacerlo con el RNA, o sea, detección de RNA. Yo el proyecto que había visto de lo que mencionábamos al principio de la Universidad de Valencia y el CSIC se basa en detección de material genético. ¿Cabría la posibilidad de que, vamos a suponer, que el virus en aguas residuales sobrevive? ¿Cabe la posibilidad de que se tuviera capacidad infectiva? La ventaja que tenemos es que yo creo que pierden su infectividad porque al fin y al cabo se rompe la membrana con mucha facilidad al estar en contacto con surfactantes o tensioactivos como el jabón. Entonces, en el momento en el que te lavas las manos se rompe la membrana. Gastamos muchos detergentes, entonces seguramente durante el proceso se rompa directamente la membrana y pierdas su infecciosidad. Pero en el caso de que lo sea, es más peligro. Aparte de reinfección, porque volvemos a beber ese agua se reciclan las aguas residuales, sería un peligro sobre todo medioambiental porque podemos crear nuevos tipos de virus, podrían mutar y podríamos tener rebrotes de un virus similar que ha mutado porque en vez de un murciélago al pangolín, que es lo que se cree, si mal no recuerdo, puede acabar en una trucha, en algún pez o incluso puede acabar en aguas residuales de una planta a una vaca y de una vaca a nosotros. Claro, las zoonosis ahora están muy relacionadas con el trato que los humanos hacemos del ambiente y de las aguas residuales, por supuesto. Cómo saltan, o sea, muchos científicos lo están diciendo, que con el cambio climático y tal y como los humanos tratamos a la naturaleza, somos más susceptibles a las zoonosis y es normal que ocurran zoonosis. El coronavirus es una zoonosis, que significa que proviene de animales. Sí, yo he leído también hace poco que a causa del cambio climático hay muchas especies animales que están abandonando sus zonas de hábitat natural y desplazándose a veces a zonas más urbanas o más pobladas. Entonces se aumenta mucho la probabilidad de poder contraer una zoonosis porque los animales salvajes no están ya en esas zonas tan salvajes o apartadas, sino que se acercan a la población y es más fácil que se produzca el contagio. Claro, y entran en contacto con todo este tipo de aguas que además pues, podemos estar vertiendo con diferentes contaminantes, no solo a lo mejor virus, sino material genético nuestro o fármacos, drogas y etcétera. Y antibióticos. Que también muy interesante lo que decías al principio, el tema de detección de antibióticos, porque supongo que no serán pocos. Por desgracia son muchos y cada vez más. El problema de eso es que, claro, las aguas residuales las estamos utilizando para... O sea, el tratamiento, una vez las tratas, ese agua residual la puedes utilizar para todo. Aunque no sea potable, la puedes utilizar para regar. Entonces, estos fenómenos, al igual que existen fenómenos como la zoonosis, hay fenómenos de biomagnificación. Entonces, por ejemplo, en el caso vamos a coger el mercurio en agua la concentración es muy baja. Pero hay un problema que es que el mercurio se puede metabolizar a metilmercurio debido a bacterias, sobre todo generadoras de metano, ese tipo de bacterias. Añaden una parte orgánica, digamos, al mercurio y la hace más afín a las grasas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor las plantas tienen un pequeño porcentaje de lípidos. Entonces, ¿qué hace? Que del agua, que a lo mejor son 1 microgramo litro, pasa a una planta o a un alga a 10 microgramos litro. ¿Qué pasa? Que esas algas se la comen unos peces mucho más pequeños. Entonces pasa de 100 microgramos litro a 100 microgramos litro. O sea, empieza a magnificarse hasta puntos, como por ejemplo el atún, los famosos problemas con el atún y el mercurio, en el que estamos hablando de unos 1000 miligramos por kilogramo. Una subida muy brusca. Pasamos de casi no tener nada a tener una concentración muy alta. Ocurre con antibióticos, con drogas, con un montón de compuestos, con microplásticos que se pueden bioacumular por esa afinidad por los lípidos, por las grasas, y hablando de curiosidad, por lo de lípidos y grasas, se están empezando cada vez a estudiar más casos de personas intoxicadas con ciertos contaminantes emergentes o con ciertos fármacos sin haberlos consumido porque habían perdido peso. Han sometido a una dieta, habían perdido grasa, antes estaba contenido ahí en esos lípidos, estaban contenidos esos compuestos, y en cuanto se metabolizaba, bajaba el nivel de lípidos y ya el compuesto ya era más soluble, ya pasaba al torrente sanguíneo. Entonces aumenta la concentración y puede dar problemas de salud. O sea, es un peligro, es epidemiológico, es medioambiental, es de salud. Esto es una cosa seria. Qué interesante. O sea, las aguas residuales, sí. Qué olvidadas las tenemos y qué poca consideración las damos con la cantidad de información que guardan. Claro, que algo que nos puede dar al principio, pues así como un poco de reparo, ¿no? Las aguas residuales, un poco así como de asco, pues son muy importantes y nos dan bastante información. Claro, y ahora para el tema del coronavirus probablemente pudieran ser muy interesantes como vigilancia, porque ahora si ya empezamos con la desescalada y dejamos un poco atrás el tema, ¿cuándo nos vamos a volver a enterar de si ya estamos otra vez en un pico o necesitamos tomar medidas? Pues a lo mejor en las aguas residuales. También probablemente los síntomas al principio son fiebre, la gente va a consumir más fármacos relacionados con la fiebre
Y simplemente si de pronto detectas que empiezan a subir mucho estos fármacos en comparación con el nivel basal, pues decir, oye, que es que en esta población hay mucha gente de pronto con fiebre. A lo mejor todavía no se les ha detectado coronavirus, pero... Sí, por ahí van más o menos los tiros. Incluso puede ser hasta más fiable, no en cuanto a saber cuántos casos o cuánto porcentaje de personas infectadas hay, pero sí nos puede hacer un aviso de la tendencia. Actualmente utilizamos las hospitalizaciones. Claro, desde que te infectas hasta que te hospitalizas pasas un tiempo. Hay un tiempo en el que estás siendo perfectamente contagioso. Mientras que si tú utilizas las aguas residuales, desde el día 1 en el que eres contagioso, desde el día 1 vamos a detectar esos virus. Entonces podemos preverlo todavía con más facilidad. Entonces se puede hacer mucho más previsible. No necesitamos esperar hasta que la gente se hospitalice para saberlo. Y podemos hacernos una idea de ir viendo también cómo varía a lo mejor el ambiente, o sea, puede dar mucha información. Yo la verdad estoy alucinada de la cantidad de datos que podemos sacar de las aguas residuales y que no conocía, me declaro fan. Son como las cookies del mundo. Muchísimas gracias, Rodri, por contarnos toda esta información. Ya sabéis que si tenéis más dudas, podemos volver a contactar con nuestro experto de confianza sobre aguas residuales. Nos podéis dejar un comentario o escribirnos en nuestras diversas redes sociales. Y yo creo que esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle a like y dejadnos un comentario con ideas o preguntas que os gustaría que os resolviéramos. Este es el buzón de la ciencia, donde tú te quedas en casa, pero tus dudas no.